Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia López y te doy la más cordial bienvenida a la clase 0 del taller de análisis del rostro y grafología de las personalidades delictivas. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a revisar? En esta clase te voy a decir de manera muy general cuáles son los temas que vamos a abarcar. Primero que nada, vamos a hablar sobre un poco de la personalidad delictiva. ¿Cómo es que surge el sujeto? Vas a darte cuenta que hay teorías donde dicen, nace malo o se hace malo, donde todavía los psicólogos y los psiquiatras y los estudiosos de este tema no se ponen de acuerdo en que si es lo uno o lo otro. Vamos a observar también desde la parte del cerebro cómo es que la funcionalidad del sujeto se va viendo afectada. ¿Por qué realmente no sienten culpa? ¿Por qué cuando cometen actos de asesinato? ¿Por qué necesariamente cuando hacen el canibalismo o incluso que tienen relaciones sexuales con los muertos, que toman las partes y las transforman o las meten en ácido? No sienten nada, no sienten asco, no sienten repulsión e incluso no sienten culpa. Cuando son enjuiciados no hay un miedo en su rostro, no hay una manera de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en su cerebro? Porque es muy fácil decir, bueno, es que es un descarado y no quiere cambiar y es así. No, pero nos vamos a dar cuenta que todo nace también del cerebro. Recuerda que la psique se va desarrollando obviamente en nuestro cerebro. Hay teorías dentro de todo esto en que vamos a ver como que unas conductas muy similares, en decir, bueno, es que en su hogar vivió violencia, fue ultrajado, fue violado, el ambiente donde se desarrolló fue hostil. Sin embargo, vamos a ver, de hecho, en este video una personalidad, un sujeto que es un asesino, bueno, fue un asesino serial, pero ¿qué crees? Para nada tuvo una infancia triste. Había señales de alarma que las vamos a ver más adelante, que los papás no alcanzaron a visualizar o a entender o las negaban como mecanismo de defensa, y precisamente esta personalidad empezó a desarrollarse más y más y bueno, poco a poco se fue volviendo un asesino serial. Dentro de este taller vamos a usar dos herramientas muy poderosas, la grafología y el análisis del rostro. ¿De qué se trata cada una de estas? Bueno, la grafología es el estudio de la letra para ver la personalidad del sujeto, o más bien dicho, cómo analizamos los rasgos escriturales para ver la personalidad del sujeto. La grafología te puede ayudar para ver dentro de las letras o dentro de los rasgos escriturales, pues cómo es el sujeto, cómo es su personalidad, si es extrovertido, si es introvertido, qué nivel de inteligencia tiene, la visión a detalle o visión más general, cómo son sus relaciones con la gente, si le gusta hacer trabajo en equipo o es más individualista. Sin embargo, en nuestro taller del día de hoy, los principales temas los vamos a orientar hacia aspectos negativos. Toda esta parte porque obviamente vamos a ver los temas delictivos. Entonces, por mucho que Charles Manson tenga capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, pues no era precisamente bien orientado. A pesar de que pudo haber sido un líder dentro del grupo de personas que manipulaba y manejaba, pero ¿por qué en vez de utilizar esa capacidad para usarlo para fines positivos, las terminó usando para fines negativos? Entonces, vamos a ver cómo es que en su letra se refleja esto y también vamos a ver el tema del rostro. En el rostro se va a reflejar nuestra personalidad. Todas las emociones que tú sientes, alegría, tristeza, asco, miedo, enojo, todo esto se va a ver reflejado primero en el cerebro es el que lo siente la emoción, la pulsión se refleja en la cara. Entonces, tu cara va a hacer ciertas expresiones faciales que se van a quedar ahí reflejadas, como en las arrugas o en las famosas líneas de expresión. Sin embargo, cuando la mayor cantidad de emociones son negativas, que es el desprecio, es el asco, es el enojo contenido, vamos a ver que los músculos de la cara ejercitan, por así decirlo, de más y se conectan de manera negativa. Por lo tanto, vamos a ver cómo en el rostro de estas personalidades delictivas empieza a existir algo que llamamos una desconexión emocional. Desconexión emocional que provoca que no sienta dolor, que no sienta culpa, que no sienta miedo, que no sienta angustia y obviamente mucho menos siente tristeza e incluso no llegan a sentir alegría. Muchos de los actos que ellos cometen es en búsqueda de un placer que no sienten con nada y precisamente por eso matan. Algunos se dan cuenta que, bueno, yo mato, yo asesino, pero no sé por qué no siento absolutamente nada. Vamos a ver casos en específico como es el de Richard Kuklinski, mejor conocido como el Iceman. Entonces,
vamos a ver cómo estas dos poderosas herramientas, que es la grafología y el análisis del rostro, nos sirven precisamente para identificar perfiles delictivos. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Bueno, el objetivo principal es que tú tengas de manera general las herramientas para empezar a observar algunas señales de alarma que nos pueden detonar una personalidad conflictiva. Ni la grafología ni el análisis del rostro por sí solos ya son la panacea de las evaluaciones, por supuesto que no. Recuerda, tú debes de tener un abanico de evaluaciones, tú debes de tener tu abanico de herramientas como evaluador para poder analizar las personalidades del sujeto. Obviamente, si tú eres psicólogo clínico, me entiendes muchísimo más en este aspecto, porque el psicólogo clínico debe tener cierta cantidad de baterías y ciertos tipos de entrevista para poder sacar un diagnóstico de una personalidad. Organizacionalmente hablando, a veces obviamente tú no vas a tener 6 meses o un año para evaluar a un candidato, para nada. Sin embargo, justo con este taller vamos a darte algunos puntos delicados que tú debes de empezar a observar, que si los observas dentro de la letra o los observas dentro del rostro de la persona evaluada, debes de tener especial cuidado. Tienes dos opciones. Una, o rechazas a la persona, que yo te sugeriría mejor la segunda opción, aplica una segunda evaluación, porque a veces los ojos y el cerebro nos engaña y vemos cosas donde no las hay. Entonces, cuando tú empiezas a tener dudas, te sugiero que empieces a aplicar otra evaluación y un estilo de entrevista más fuerte para ver si lo que tú estás viendo realmente es una personalidad de conflicto. Y tú decides si una personalidad de conflicto debe entrar a tu organización o no debe de entrar a tu organización. Recuerda, no porque tengamos el tiempo encima de tener que cubrir la vacante, tú te obligues a aceptar perfiles que no son de la manera más adecuada. Ten un especial cuidado con esto, porque precisamente vamos a ver temas muy delicados en donde la objetividad es la base de todo esto. Ese es el principal objetivo de este taller. Y el día de hoy, en este video, vamos a ver algunos rostros y vamos a ver algunas letras para que a ti te quede más claro cómo lo vamos a estar revisando dentro de nuestro taller. El primer caso que tenemos es el famoso Z40. No sé si recuerdas de esta persona sicaria que fue detenida, en donde incluso hubo mucha polémica porque lo detuvieron y de hecho iba sin esposas. Entonces, esta persona precisamente asesinaba a sus víctimas y los entambaba, los metía en ácidos. Hay por ahí leyendas en las que se los comía, llevaba a cabo el canibalismo. Y aquí lo que nosotros vamos a observar es su rostro. Te vamos a enseñar que dentro del rostro tú tienes un rostro izquierdo y un rostro derecho. El rostro izquierdo se relaciona a la familia, al pasado, se relaciona precisamente con la parte más íntima, la parte más familiar que tú tienes. Y el rostro derecho se relaciona con la parte laboral, con la parte social, con el medio, con tus amigos, con el trabajo. Para que tú puedas analizar el rostro, si tú te das cuenta, cuando ves el rostro de la persona a analizar de frente, pues prácticamente el izquierdo de la persona es tu derecho y el derecho de la persona es el izquierdo. Al inicio causa un poquito de confusión, por eso nosotros dentro de las imágenes te ponemos a qué corresponde el izquierdo y a qué corresponde el derecho para que no haya mayor confusión. Lo que aquí nosotros hicimos fue de un rostro lo partimos y precisamente su izquierdo lo duplicamos y armamos un rostro nuevo y el derecho lo duplicamos y armamos otro rostro nuevo para hacer más fácil el análisis y que tú puedas ver más fácilmente algunos rasgos de cuidado. Tenemos aquí dentro del Z40, en el rostro izquierdo, que es la parte íntima, ve las protuberancias en la parte de las cejas, ve los enojos contenidos en la parte del entrecejo. La mirada que tiene es demasiado profunda. En esa zona de los ojos están localizadas las partes emocionales. La parte emocional es la que está conectada con todas las emociones. Obviamente, como decíamos al inicio, dentro de una conducta psicópata, las emociones no están conectadas de manera correcta. Por eso los ojos se empiezan a ver hundidos. Vemos la boca. En la zona de la boca está ubicado el tema del instinto y la depravación, la sexualidad. Entonces, si tú te das cuenta, en el lado derecho, el labio inferior está más salido y en el lado izquierdo también, pero en el lado derecho es donde se muestra más
incluso toda esta zona como inflamada. Es precisamente toda la acción instintiva que tiene este sujeto. La parte lógica, la parte de la inteligencia, la parte del análisis la vemos en la zona de la frente. Sin embargo, aquí no la vemos en ninguno de los dos casos desarrollada. Por lo tanto, vemos que es una personalidad totalmente instintiva. Se deja llevar por lo que siente en ese momento y lo que quiere hacer en ese momento. ¿Ok? Vamos a ver. Jeffrey Dahmer es conocido como el carnicero de Milwaukee. Jeffrey es la personalidad que te digo que no necesariamente debe cumplir con el hecho de ser una infancia triste o ultrajada. De hecho, a él empieza a dar el brote porque sus padres se divorcian y es cuando él empieza a sentir un sentimiento, por así llamarlo, de soledad. ¿Qué es lo que pasa con Jeffrey? Jeffrey durante la infancia sí hubo algunas señales de alarma, porque incluso él empezaba a tener mucha curiosidad con los animales. Los empezaba a abrir, empezaba a ver cómo estaban, los mataba, e incluso comentan que él agarró una cabeza de perro y la puso sobre una estaca y la clavó en el bosque para poder espantar a sus amigos, a lo cual a su papá le parece normal. Incluso cuando Jeffrey empieza a abrir a los animales, dice, pues es que tiene una curiosidad por la biología. Negación. Está negando efectivamente la conducta que tiene su hijo de conflicto. Al no haberla atacada, al no haberlo llamado la atención de la manera correcta, al no haberla orientado su conducta hacia un experto del tema, un psicólogo, pues se fue desarrollando más y precisamente se vuelve un multihomicida, acusado de abuso de menores, multihomicida, canibalismo y abuso de alcohol. Las segundas señales de alarma que tuvo Jeffrey fue precisamente el abuso de las sustancias, en donde se metió en problemas y precisamente fue encarcelado. El tiempo que él llevó la condena se cumple, incluso creo que sale por buena conducta, pero el papá es el que como que ya tuvo un momento en que reaccionó y dijo, no, que no salga, mejor permitan que cumpla toda la conducta, la condena completa y manténganlo ahí encerrado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues la ley dice, no, la ley es muy clara, ya cumplió hasta donde debe haber cumplido y que se vaya. Y lo sacan. Jeffrey intenta llevar una vida normal, ya alejado de los vicios, pero le dura muy poco. Y entonces él se va a vivir a un departamento solo y es cuando empieza a cometer los asesinatos y las violaciones. Él empieza a llamar la atención de jóvenes y los empieza a traer con, oye, es que quiero tomarte unas fotos, ven a mi departamento y te voy a pagar un dinero. Y así los empieza a traer uno tras otro. Y en el departamento ya los mataba, los violaba, tenía relaciones sexuales con los cuerpos, pero también los descuartizaba y los iba metiendo a un tambo con ácido para empezarlos a decolorar. Los cráneos les daba un tratamiento especial y de hecho los ponía en su casa. Pero cuando la gente veía los cráneos, pues él se justificaba diciendo que era por cuestiones médicas. Y digo, si tiene el antecedente de que en la infancia le llamó la atención la biología, pues ahora que diga que los cráneos es por algo médico, pues la gente se lo creía. E incluso él tenía como que tenía una necesidad de crear un ser humano, pero no cualquier ser humano, él quería crear un zombie. Entonces, algunas de sus víctimas les empezaba a inyectar ciertos ácidos en la cabeza. Por lo tanto, obviamente fallaba y morían las personas. Uno de ellos pudo escapar, pero al llegar a la policía por el ácido que tenía en la cabeza no se pudo expresar bien. Los policías lo regresan nuevamente con su captor, con Jeffrey, y obviamente Jeffrey los convence de que, uno, el aroma que despedía el departamento, que era de putrefacción, era porque se había roto algo del desagüe y precisamente ese era el mal olor. Los policías, al no aguantarlo, deciden dejar ahí a la persona y retirarse. Entonces, sin embargo, esta persona no murió inmediatamente. Jeffrey lo deja 24 horas y al día siguiente es cuando lo decide asesinar. Hubo otra señal de alarma de otra persona que pudo escapar y entonces ya los policías ahora sí revisan el departamento y empiezan a ver absolutamente toda esta serie de horrores. El tambo lleno con torsos, los cráneos y el refrigerador también lleno de cuerpos porque también se comía la carne. Entonces practicaba el canibalismo con estas personas. Y tenemos aquí perfectamente, la imagen que él tiene, que vamos a ver ahorita más adelante,
vamos a unir también su rostro izquierdo y su rostro derecho y vamos a ver su letra. Su letra, si te das cuenta, no sé si tú alcanzas a ver que se ven como carguitas de tinta diferente e incluso se ven unos pequeños manchones. Eso se llama pastosidad. La pastosidad se crea tanto por el abuso de las sustancias como por cierto enojo contenido. Tú dentro de tu letra puedes tener algunas, pero nunca llega a ser el 80% del texto. Dentro de este texto es el 80% que empezamos a ver que se empieza a ver sucio. Después, siempre les digo que pongan especial atención en los óvalos. Los óvalos es el yo del sujeto, su autoestima. Muchos están rellenos, muchos empiezan a ver cargados. Entonces, esos óvalos rellenos empiezan a ver tan cargados, nos habla del vacío existencial que tiene el sujeto. Por otra parte, la letra tan pequeña, sí, la letra pequeña es de personas minuciosas y que no quieren ser vistas por los demás, prefieren pasar desapercibidos y tienen visión a detalle, así que tranquilos. No pienses que porque tienes letra pequeña estás en la línea de asesino serial. No, ni al caso. Aquí la letra pequeña está funcionando de tal manera en que tú la empiezas a ver que se pierde la letra. No se llegan a formar bien los óvalos o los rasgos escriturales. Al perderse la escritura, vemos que no es un pensamiento totalmente claro. Empieza a deformar las letras. Empieza a tener una letra que se vuelve tan pastosa que los finales se hacen de lo que llamamos en masa. Significa una persona que va a llevar a cabo violencia física. Las jambas, que es la parte baja de las letras G, están fragmentadas, no alcanzan a cerrarse bien, ni siquiera llega a ser la curva, sino que las empieza a hacer como una Q. Eso nos habla de cierta frustración sexual. Pero también el conjunto de sus letras, a pesar de que pueda ser una copia o que pueda ser algo bajado de internet, de todas maneras, lo que tú ves es hasta donde se alcanza a mostrar el texto. Y esa sensación que nos da de que parece que está como mal terminada la letra, no es que sea un daño de la copia, sino que precisamente su letra está brisada. Los brisados nos hablan de que la persona se encuentra desestructurada. Si los brisados están en la parte superior, nos habla de la parte lógica. Si están en la zona media, nos habla de la zona emocional. Y si están en la parte baja, nos habla de la parte más instintiva. La mayoría de sus brisaciones están en la zona media, en la zona emocional, lo que nos habla del desajuste emocional que tenía Jeffrey Dahmer. Ahora, viendo su rostro, ve cómo vamos a ver su rostro de frente, juntamos igual su derecho y su izquierdo. El rostro derecho, que es el que muestra a la sociedad, se muestra un rostro fuerte, se muestra un rostro cuadrado de una persona terca y testaruda, pero los ojos en ambos casos no nos están reflejando una emocionalidad. El ojo izquierdo se muestra más pequeño, el lado familiar. Cuando el ojo más pequeño, sea derecho o izquierdo, nos dice que es de donde la persona recibe muchísimo más presión, donde se siente más presionado el sujeto. En este caso es el izquierdo, pero la parte que se está cerrando tanto contra el desequilibrio que existe en el ojo derecho es precisamente esa negación, esa parte emocional que empieza a desaparecer. La boca, si te das cuenta, la boca se mantiene totalmente firme en el lado derecho, grande, porque precisamente en la parte social era como atraía a sus víctimas, hablaba con ellos, negociaba, te va a tomar unas fotos, te va a dar un dinero y con eso los podía atraer. Sin embargo, en el lado izquierdo ve la boca se transforma automáticamente y se cierra, se hace muchísimo más pequeña. Los enojos contenidos salen del lado izquierdo. El pretexto por el cual él quería ser un zombie es porque quería tener a alguien con quien pudiera controlar y que hiciera todo lo que él quisiera. Por lo tanto, en su lado izquierdo es donde vemos precisamente ese enojo contenido. Quiero que alguien se quede conmigo y que haga lo que yo le pida, ¿ok? Vemos que en las miradas, en ambos casos, vemos una pequeña línea blanca. Esa línea blanca que aparece en la zona baja del ojo se llama la esclerótica. Y la esclerótica, cuando se empieza a ver, el sujeto empieza a tener una desconexión emocional, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que las emociones ya se están muriendo, ya no existen, ya no las siente o no se identifica precisamente con ellas, ¿ok? Y finalmente, uno que es un poquito más famoso, Charles Manson. Recuerda que Charles Manson fue encarcelado porque llevó a cabo, en sí, además creo que llevó uno o dos asesinatos a cabo. Sin embargo,
Él manejaba toda una secta de personas que precisamente él era el líder y mandaba a matar a esta serie de personas. Entonces manejó muchísima gente, provocó muchísimos asesinatos, muchísimas filtraciones, muchísimas violaciones. Era una persona es una persona maquiavélica totalmente hablando. Vemos que precisamente en su letra, punto número 1, vemos algo que son las letras T. Las letras T nos habla del liderazgo, de la capacidad para poder hacer que la gente haga lo que tú quieras. Y la tilde es lo que nos lleva a la acción de esa capacidad. Si te das cuenta, sus tildes están totalmente lanzadas y lanzadas hacia el lado derecho. El lado derecho es de los emprendedores y de los visionarios. La manera en cómo se lanzan al lado derecho es cómo va a llevar a cabo su acción hacia los demás. Pero si te das cuenta, termina con unos finales más delgados. Esos finales delgados que él hace se llama un trazo acerado. Esa aceración, que es como una pequeña aguja, nos habla de una persona que es violenta. Sus jambas, la zona baja de las letras, se empiezan a hacer angulosas, no las hace totalmente redondas, y en la G la empieza a desaparecer. Empieza a poner trazos innecesarios, que son esas líneas horizontales que tú ves, porque empieza a llenar cierto vacío existencial que tiene el sujeto. Nuevamente se repiten las brisaciones. Vamos a ver que dentro de la grafología del psicópata, las brisaciones se presentan en más de un 80% del texto. Vemos la inteligencia del sujeto, porque ese estilo de letra caligráfica y tan organizada nos habla de una inteligencia superior al promedio. Además de que vamos a ver la letra que se hace muy angulosa. Tú puedes tener letra angulosa y no ser necesariamente maquiavélico, puede ser nada más frío y directo. Sin embargo, aquí los ángulos terminan siendo en picos, y no solamente en las letras M, que se ven bastante claras, sino que en las jambas de las Gs o de las Y las empieza a hacer precisamente angulosas. Vemos también que la letra se muestra pastosa, no hay un equilibrio en cuanto a la dirección. Algunas están hacia el frente, otras se orientan hacia la derecha y algunas pocas están orientadas hacia la izquierda, precisamente de cómo la persona no tiene una dirección clara. Las letras empiezan a ser un poco invasivas, pero aún ahí se ve un poquito de respeto entre ellas. No hay choque de zonas, que es, no se empiezan a invadir las letras, pero sí hay una necesidad de acaparar. ¿Por qué? Porque la firma, vean cómo va esa dirección ascendente y las líneas que hace, que tienen que llenar esos huecos en blanco. Entonces, necesita él completar ciertas acciones que él realiza. Y finalmente tenemos su rostro. Vemos la parte de frente, vemos su rostro izquierdo y vemos su rostro derecho. ¿Qué es lo que nos llama aquí la atención? Que los dos rostros, izquierdo y derecho, son totalmente iguales. Esta imagen fue tomada de actualidad en el tema que el señor está encarcelado, pero si te das cuenta no hay mucha diferencia. Vemos los ojos hundidos en ambos. Vemos incluso que en su rostro izquierdo el ojo está aún más hundido, se ve un enrojecimiento que no es normal. Nos habla de la ira y el enojo contenido que tiene. Las cejas tan bajas nos habla de la capacidad de respuesta, que él lo hace de manera rápida. Sin embargo, su parte de la frente, que es la lógica, la tiene bien desarrollada. Las orejas que tiene es una oreja de fauno, que nos habla de maldad, nos habla de malicia. Y la boca, el labio inferior es el que se ve más desarrollado. Y el labio inferior nos habla precisamente de la depravación del sujeto. Se deja llevar totalmente por el instinto, marcado también por la parte del hincapié que hace la barba. El enojo contenido lo vemos en los ojos y en la nariz. La nariz te sirve para dar cierto equilibrio que el sujeto no tiene y que se deja llevar precisamente por el instinto y por lo que piensa, pero sus pensamientos son totalmente maquiavélicos. Sus pensamientos son lógicos, lo que él piensa lo hace y lo lleva a cabo con una justificación de decir es lo adecuado, ¿ok? Entonces, el hecho de que sean los tres rostros iguales, el frente, el izquierdo y el derecho, nos habla de una naturaleza malvada. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a estar viendo durante nuestro taller. Espero que te guste. Vamos a hacer más hincapié en la psicología criminal, vamos a ver más temas de la grafología y vamos a ver, obviamente, el tema del rostro. Vamos a ver algunos otros criminales también, para que tú puedas tener bastante información. Recuerda, si te quieres inscribir, escribe al correo bzabala@humankey.com y espero verte pronto en alguna otra de nuestras cápsulas. Gracias.